Durante la Segunda Guerra Mundial, se produjeron numerosos duelos blindados que han pasado a la historia. Algunos estuvieron protagonizados por Panzer IV, otros por el Panther, considerado por muchos el mejor carro de combate de la guerra, y por último, y tal y como vamos a ver a continuación de forma cronológica, muchos de estos duelos los protagonizaron los famosos Tiger I y los Tiger II. Dicho esto, comencemos. Julio de 1943. La mayor batalla de carros de combate de la historia está teniendo lugar en las inmediaciones de Kursk. En ella, cientos de blindados soviéticos y alemanes se están enfrentando en la batalla definitiva que decidirá de forma clara el futuro resultado de la guerra. Uno de estos Panzer estaba comandado por Rudolf von Ribbentrop, el cual estaba a cargo de una compañía de Panzer IV de la división Leistandarte, siendo este además nuestro protagonista del día de hoy. Esta división, junto con otras de las Waffen-SS como la Der Reich y la Totenkopf, habían constituido el segundo cuerpo Panzer SS y durante los primeros días de la Operación Ciudadela fueron los que más habían avanzado. Comandados por el general Paul Hauser, las tres divisiones de élite de las Waffen-SS se habían conseguido abrir paso hasta las inmediaciones de Prokhorovka para la noche del 11 de julio, siendo ellos la vanguardia del ejército alemán. A partir de este punto, iban a tener muy difícil seguir avanzando debido a que sus flancos estaban desprotegidos. Por otro lado, una auténtica avalancha de blindados soviéticos estaba a punto de caer sobre ellos, atacándoles con una ferocidad pocas veces vista. Durante la noche del 11 de julio, los alemanes ocuparon sus nuevas posiciones y se reorganizaron para atacar durante el día siguiente. Sin embargo, su enemigo soviético se estaba preparando para hacer exactamente lo mismo. Así pues, en las primeras horas del 12 de julio, esta era la situación y ubicación en la que se encontraba el segundo cuerpo Panzer de las Waffen-SS. En el flanco izquierdo estaba situada la división Totenkopf en las orillas del río Pesel. En el centro tenemos a la Leistandarte, justo encima de las vías del ferrocarril que partían desde Prokhorovka hacia el sur, y por último a la división Der Reich, que se situaba en el flanco derecho algo más al sur que la Leistandarte. Se estima que entre las tres divisiones tenían algo más de 200 carros de combate de todo tipo, siendo los más numerosos los Panzer III y los Panzer IV con cañón largo, y únicamente se incluyen 7 blindados tipo Tigre. Uno de ellos, justo en el centro con la división Leistandarte, estaba comandado por Michael Wittmann, cuya unidad de 4 Tigers llegaría a destruir hasta 60 blindados soviéticos a lo largo de la batalla. Por otro lado, las fuerzas soviéticas se estiman en unos 650 o 700 carros de combate de todo tipo, principalmente T-34, encuadrados principalmente en el quinto ejército blindado de la Guardia. Los generales soviéticos habían fijado el día 12 de julio para lanzar su gran ataque sobre la vanguardia alemana y tenían como objetivo la destrucción del segundo cuerpo Panzer SS y la paralización del avance alemán. Justo en medio de todas estas fuerzas se encontraba la pequeña compañía del joven teniente de 22 años Rudolf von Ribbentrop, que como su propio nombre indica, era hijo del ministro de Asuntos Exteriores alemán. El ataque soviético comenzó sobre las 10 de la mañana, en paralelo a la vía de ferrocarril que bajaba desde Prokhorovka. De pronto, se encontraron con un pequeño batallón alemán perteneciente a la división Leistandarte, que se encontraba un poco más adelantado. Rápidamente, estos soldados lanzaron unas bengalas color violeta, que servían para avisar a las tropas de retaguardia de que un ataque blindado soviético iba de camino. El teniente alemán von Ribbentrop era el que más cerca estaba de la zona y disponía de una unidad de 7 Panzer IV. Sin tener ni idea de la magnitud de la ofensiva soviética, Ribbentrop se aproximó a la zona con la intención de dar apoyo a los soldados alemanes y detener la ofensiva soviética. Esta unidad estaba agotada tras muchos días de intensos combates, pero no podía hacer otra cosa que continuar combatiendo. Cuando Ribbentrop llegó a la cima de la colina con sus 7 Panzers, quedó completamente horrorizado al ver lo que se le venía encima, pues toda la llanura estaba cubierta por carros de combate soviéticos. Así pues, y sin apenas tiempo para reaccionar, Ribbentrop dio la orden de abrir fuego contra un grupo de unos 20 T-34 que se estaban acercando a su colina y que se encontraban a una distancia de unos 800 metros.
Si bien pudieron abatir a unos cuantos blindados enemigos, Ribbentrop comenzó a ver más y más columnas enemigas que iban a aplastarlos por completo. En su diario, el joven teniente alemán anotó lo siguiente: de repente, a tan solo 150 o 200 metros de mí, aparecieron 15 carros de combate enemigos, luego 30 y posteriormente 40. Finalmente, había demasiados para contarlos. Tras unos primeros disparos con los que los alemanes sorprendieron a los soviéticos, los blindados del Ejército Rojo comenzaron a responder al fuego y comenzó una lucha encarnizada, en la que los carros de combate de ambos adversarios eran abatidos por igual. La lucha era a una distancia muy corta de apenas 100 y 150 metros y el joven teniente alemán perdió a 3 de sus Panzer en unos pocos minutos. Debido a que estaba en una posición muy adelantada y a las pérdidas sufridas, Ribbentrop se vio forzado a retirarse hacia la zona en la que se encontraba el grueso de su división con sus 4 Panzer restantes, mientras era perseguido por unos 130 carros de combate enemigos. Sin embargo, no tuvo tiempo para hacerlo, pues cuando inició esta acción de repliegue ya estaba rodeado. Según contó Ribbentrop en sus memorias, durante este combate desesperado llegó a abatir a unos 3 o 4 blindados soviéticos a menos de 30 metros de distancia. Encontrándose aislado y con poca munición y combustible, Ribbentrop estaba obligado a romper el cerco si quería tener alguna opción de salvarse y situarse en una posición más defendible junto con el grueso de la división Leistandarte. Uno de los principales problemas de estos 4 Panzer alemanes, además de los que acabamos de describir, era que existía una zanja antitanque de mucha profundidad entre ellos y el resto de su división. Esta zanja formaba parte del dispositivo defensivo que los soviéticos habían establecido alrededor de Kursk y apenas había puntos para cruzarla. Esta tarea de buscar un punto de cruce era exactamente lo que estaban haciendo los soviéticos, los cuales estaban sufriendo enormes bajas tras recibir los disparos alemanes desde el otro lado de la zanja antitanque. De esta forma, una vez que Ribbentrop vio que iba a ser imposible cruzar este obstáculo, tuvo que camuflarse junto a unos blindados soviéticos que estaban destruidos y fue ahí en donde preparó su emboscada. A decir verdad, lo único que podía hacer era continuar combatiendo, y dicha trampa era lo que mejor podía hacer. Casualmente y por suerte para él, al otro lado de la zanja se encontraban unos soldados alemanes al mando de Peiper, que tenían varios cañones antitanque. Tras contactar con radio con ellos, esta dotación antitanque alemana les iba a otorgar la mayor protección posible. Siendo esta la situación, el infierno se volvió a desatar sobre ellos cuando un nuevo grupo de blindados soviéticos se topó con ellos por casualidad, y comenzó un enfrentamiento a muy corta distancia entre los carros de combate, sumado además a los cañones antitanque que disparaban desde la distancia. Cuando el combate terminó, a Ribbentrop tan solo le quedaban 2 Panzer, aunque pudo infligir fuertes bajas a los soviéticos, que terminaron retirándose. Tras haber perdido la colina en la que Ribbentrop había iniciado la batalla, siendo esta conocida como la Cota 252, por la tarde dicha posición volvía a estar en manos alemanas. Se estima que su compañía inicial de 7 Panzer IV acabó con 14 T-34 soviéticos durante la mañana del 12 de julio, en una situación completamente caótica. Si sumamos las bajas que se produjeron durante ese 12 de julio, tenemos que indicar que el 5º Ejército de Tanques de la Guardia perdió a unos 400 blindados, mientras que los alemanes tuvieron cerca de 100 Panzer abatidos. Sin embargo, tanto los alemanes como los soviéticos pudieron recuperar alrededor del 35% de sus pérdidas tras efectuar las correspondientes reparaciones. Volviendo ahora a Ribbentrop, tenemos que indicar que esta intrépida acción le sirvió para ser condecorado con la Cruz de Caballero, la cual enseñó siempre con orgullo a partir de este día. Años más tarde, Ribbentrop dijo que pudo sobrevivir a ese desesperado combate debido a que los blindados soviéticos estaban todavía muy mal dirigidos y eran tremendamente torpes. Por otro lado, también comentó que ellos tenían un entrenamiento, dirección y disciplina muy superior a la de su enemigo. Meses más tarde, Ribbentrop estuvo presente en la batalla de Normandía y las Ardenas. Tras la guerra, se dedicó a la venta de vinos y murió hace tan solo 4 años, el 20 de mayo de 2019 con 98 años de edad, siendo uno de los últimos veteranos de la batalla de Kursk.
La historia de Widmann en Normandía comienza justo un día después de la invasión aliada, cuando su batallón de tanques pesados, que se encontraba en reserva, es destinado y enviado a la zona. Si bien este batallón contaba con una poderosa fuerza de casi 45 Tigers cuando comenzó su marcha a Normandía, durante los 5 días que tardaron en llegar a la zona, estos fueron completamente diezmados por la aviación aliada. Tanto fue así que para el día 12 de junio, de casi 45 carros de combate que el batallón pesado 101 tenía al principio, tan solo le quedaban unos 15 operativos. En la compañía de Widmann solo quedaban 6. Pese a la situación, Widmann no se vino ni mucho menos abajo y se preparó para combatir en la primera oportunidad que se le presentase. Su unidad fue ubicada en uno de los sectores más críticos del frente normando, por el cual se creía que iban a atacar los aliados. Tenían la misión de cubrir el flanco izquierdo y la retaguardia de la división Panzerlehr y de la 12ª división Panzer SS que se encontraba en las inmediaciones de Caen. Nada más llegar a las inmediaciones de Villers-Bocage, los alemanes se dieron cuenta de que los británicos habían ocupado la ciudad en esa mañana del 13 de junio. En aquel momento, Widmann se encontraba en las inmediaciones de la ciudad, escondido con su unidad. Posteriormente, al ser entrevistado, Widmann declararía lo siguiente recreando la acción para la prensa. Entonces, un hombre apareció en el puesto de mando y me indicó que había carros acercándose, y que no creía que fueran alemanes. No tenía ni idea de que el enemigo aparecería de repente. Vi cómo esos carros blindados americanos e ingleses pasaban a solamente 120 metros de mi posición. Nunca me había impresionado tanto la potencia enemiga como entonces. La situación que tenía ante mí era complicada, y no fue nada fácil dar la orden de atacar, pero sabía que era absolutamente necesario y decidí abalanzarme contra el enemigo. No tenía tiempo para reunir al resto de mi unidad, por lo que tuve que lanzarme con mi carro. Fui hacia la columna enemiga, sorprendiendo a los ingleses tanto como ellos me habían sorprendido antes a mí. Acto seguido, Widmann comenzó a disparar tan rápido como le fue posible, inmovilizando y destruyendo a tantos carros enemigo como pudo. La confusión británica en ese momento fue total, y hasta pensaron que estaban siendo atacados por una fuerza muy superior. De esta forma, muchos soldados aliados comenzaron a huir, abandonando sus vehículos, y los que no lo hicieron sucumbieron dentro de los mismos. Tras haber dejado a toda la columna británica fuera de combate, Widmann se adentró en la ciudad de Villers-Bocage, por la que continuó destruyendo todo lo que se encontró a su paso. Los primeros blindados abatidos por Widmann cuando entró en la ciudad fueron 2 Stuart y 2 Cromwell que estaban justo en la entrada. Cuando comenzó a avanzar hacia el interior de la avenida principal de Villers-Bocage, un Cromwell oculto, perteneciente al capitán Díaz, apareció por detrás y comenzó a disparar al Tiger de Widmann. Debido al fuerte blindaje del carro de combate alemán, los 2 disparos del capitán Díaz rebotaron y dieron tiempo al Tiger de Widmann para que girase su torreta a 180 grados y abatiese al blindado inglés con el primer disparo. A continuación, Widmann siguió avanzando hacia el centro de la ciudad, abatiendo a otro Sherman que se encontraba en mitad de la avenida. Nada más girar el callejón que estamos viendo en el mapa, el Tiger alemán abrió fuego y abatió a un 4º Cromwell que estaba a muy pocos metros a su derecha. Mientras Widmann tenía el cañón girado hacia la derecha, tras haber disparado al carro británico, su Tiger recibió un impacto frontal por parte de un Sherman Firefly que estaba situado al final de la avenida. Rápidamente, Widmann dio la orden de girar la torre del cañón hacia adelante y se inició un duelo entre ambos carros de combate. Debido a que Widmann no tenía una visión clara sobre su objetivo, decidió descender por la avenida y recortar la distancia de unos 550 metros que lo separaban de su enemigo. Una vez que llegó hasta la plaza actual del ayuntamiento, tras hacer un recorrido en el que no había dejado de disparar en ningún momento, Widmann se dio cuenta de que estaba en una situación muy vulnerable y que podía ser fácilmente rodeado y abatido. Acto seguido, Widmann decidió dar media vuelta y regresar con su unidad, que se encontraba librando un combate contra la vanguardia de la columna británica,
que previamente había atravesado Villers-Bocage. No obstante, al poco de darse la vuelta, su Tiger recibió un impacto en su cadena y quedó atascado en mitad de la avenida. Tras agotar su munición, Widmann y su tripulación abandonaron su blindado y escaparon en dirección norte. Una vez que pudo llegar al puesto de mando de Dietrich durante aquella tarde, Widmann le informó personalmente de lo ocurrido. En total, en apenas 20 minutos, el Panzer alemán abatió a unos 29 blindados británicos, entre los que se destacan 5 Cromwells, 2 Shermans y 4 Stuart. Esta acción le llevó a ser ascendido a capitán y a volver a ser condecorado por Hitler, en esta ocasión con las espadas para su cruz de caballero. Por si fuera poco, el propio Führer le pidió que abandonase el campo de batalla y se convirtiese en instructor en una academia para los nuevos reclutas, pero Widmann se negó. En cualquier caso, se le había prohibido participar en más combates, pues se había convertido en una auténtica leyenda y no se podían permitir que cayera abatido en combate. No obstante, debido a lo crítico de la situación, para el 10 de julio, Widmann tomó el mando del batallón de carros pesados, debido a que el oficial del mismo había tenido que ser licenciado por enfermedad. Con esto llegamos a la última batalla de Widmann, en la que terminó de ser abatido. Dicha acción comenzó con una ruptura de frente que las fuerzas anglo-canadienses hicieron durante la operación Total Ice. Cabe señalar que en este momento, la situación para los alemanes en Normandía era ya insostenible, pues los aliados habían penetrado ampliamente por el flanco izquierdo alemán y estaban adentrándose por toda la costa oeste francesa. Además, mientras esto estaba teniendo lugar en el sector estadounidense, los británicos también consiguieron romper el frente a la altura de Caen y se dirigían a toda velocidad hacia la ciudad de Falaise. De completar esta maniobra, existía el riesgo de que muchas tropas alemanas quedaran cercadas. Fue concretamente el 8 de agosto de 1944, cuando los británicos lograron romper la débil defensa alemana y se adentraron hacia el sur. En ese momento, Widmann se encontraba cerca de Falaise, a las órdenes de Kurt Meyer, el cual fue informado de dicha ruptura de frente. No se sabía con exactitud de qué tamaño era la fuerza aliada que había penetrado en las defensas alemanas, ni cuál era su ubicación exacta. Hoy en día, se estima que la fuerza de blindados británica era de entre 300 a 600 carros de combate. La única opción que tenía Meyer era la de lanzar un contraataque para intentar ganar algo de tiempo, mientras conseguía reorganizar más tropas para una defensa efectiva. Las unidades que Meyer tenía disponibles para tal acción eran tan solo 5 Tigers y otros 12 carros de combate de diferentes tipos, queriendo dejar a Widmann en reserva. Sin embargo, Widmann insistió en que quería participar y liderar el contraataque. Meyer le dijo a Widmann que no era buena idea, pues no tenían ninguna información sobre el enemigo. Desconocían tanto su posición exacta como su número. Pese a todo, Widmann se empeñó en que debía participar y finalmente Meyer le autorizó. Llegados a este punto, el sentido común nos hace pensar que la mejor opción era haberse puesto a la defensiva, a la espera de la llegada de los carros de combate aliados, pero los alemanes decidieron salir a campo abierto a buscarlos. Este, sin duda alguna, fue un acto tremendamente temerario, que terminaría quitándole la vida a nuestro protagonista. Mientras su unidad avanzaba desde las cercanías de Falaise en dirección a Caen, Widmann fue emboscado en las inmediaciones de Cintot, tal y como estamos viendo en la imagen, por una serie de blindados enemigos que se encontraban tanto a su izquierda como a su derecha. Sobre las 12:15 de la mañana del 8 de agosto, los cañones de los carros de combate aliados abrieron fuego sobre los Tigers de la unidad de Widmann, destruyendo casi al momento a los 3 que iban delante de él. El comandante alemán intentó reaccionar ante lo que se le vino encima, pero ya estaba sentenciado. El oficial al mando de los blindados canadienses, Ridley Walters, afirmó que finalmente fue él quien acabó con el Tiger de Widmann aquella mañana, disparándole por el costado a unos 450 metros. El resto de la unidad alemana que venía por atrás quedó en shock tras ver lo sucedido y se quedaron sin dirección. Algunos continuaron avanzando y entablaron combate contra los blindados aliados, mientras que otros
retrocedieron un poco y adoptaron posiciones defensivas. En total, los combates en torno a Cinto duraron unos 45 minutos. Esta que estamos viendo es la imagen de cómo quedó el Tiger de Widmann al ser destruido, tras sufrir también una explosión interna de munición y salir su cúpula volando. Como última curiosidad, el carro de combate con el que Widmann hizo su acción en Villers-Bocage fue el primer Tiger que los alemanes perdieron en combate en Normandía. 5 de julio de 1943. Después de muchas prisas, los alemanes consiguen que 200 carros de combate tipo Panther puedan participar en la gran batalla de Kursk, que terminó de sentenciar la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Si bien estamos hablando de uno de los mejores carros de combate de la guerra, en el momento de la Operación Ciudadela no estaban todavía preparados y la gran mayoría causaron bajas por averías mecánicas. Estos problemas se irían corrigiendo poco a poco hasta que para principios y mediados de 1944 el Panther alemán estuvo plenamente operativo y listo para hacer auténticos estragos en el campo de batalla. La historia que vamos a ver a continuación es una de esas muchas acciones individuales en las que uno o dos solitarios carros de combate alemanes abatieron a una cantidad ingente de blindados enemigos. Si bien actuaciones como la de Michael Widmann en Villers-Bocage u Otto Carius en Malinava son más conocidas, hoy nos vamos a la región de Normandía a finales de julio de 1944 para analizar la espectacular acción de Ernst-Barkham. Allí, el Panzer alemán, al cual se le atribuyen un total de 82 blindados enemigos abatidos, sumó 9 más a su cuenta personal. Antes de entrar a analizar esta batalla, veamos brevemente las características principales del Panther y del Sherman. El Panther está armado con un cañón de 75 mm de alta velocidad, capaz de penetrar 112 mm de blindaje inclinado a 1 km y 90 centímetros a 2 km de distancia. Con respecto a su blindaje, cuenta con 80 mm de blindaje frontal inclinado y 40 centímetros en sus laterales. Por otro lado, su motor era mucho más potente que el del Sherman y le hacía superar con facilidad muchos obstáculos en los que su enemigo estadounidense se quedaba atascado. Por su parte, el Sherman también tiene un cañón de 75 mm, aunque tiene una velocidad de salida de proyectil mucho más lenta que la del Panther, haciendo que su capacidad de penetración sea menor. Así pues, y dependiendo del modelo del Sherman, a 1 km solo puede penetrar de entre 65 a 75 mm de blindaje y unos 50 mm a 2 km de distancia. Esto, tal y como vemos, hacen al carro de combate alemán muy superior si se está combatiendo en un campo de batalla en terreno abierto y con mucha visibilidad. Si bien esto ocurría con frecuencia en el frente oriental, no pasaba igual en Francia y Alemania, haciendo que los combates se tuvieran que librar a una distancia menor, en la que los carros de combate como el Panther o el Tiger perdían toda su ventaja. Por último, y con respecto a su blindaje, las distintas variantes del Sherman contaban con entre 50 y 63 mm de blindaje inclinado en un ángulo de 56 grados, que si bien le daba buena protección, era fácilmente penetrado por el cañón del Panther a más de 1 km. Así pues, y para resumir, mientras que el carro de combate alemán podía abatir frontalmente al Sherman a una distancia de más de 1300 metros, el blindado estadounidense solo podía hacerlo a menos de 750. Visto ya las características de cada blindado, comencemos con el análisis de una de las acciones Panzer individuales más singulares del frente occidental. El contexto en el que la acción tiene lugar es durante la ofensiva estadounidense en Normandía, denominada como Operación Cobra, que consiguió romper las líneas defensivas alemanas a finales de julio de 1944. Este ataque fue el último de una serie de ofensivas que se habían estado lanzando desde el día D, tanto en el sector británico en Caen como en el sector estadounidense en Saint-Lô. Dio comienzo el 25 de julio, apenas unos días después de la fallida Operación Goodwood británica en el este de Caen, y rápidamente pulverizó las defensas alemanas mediante abrumadores bombardeos que arrasaron todo a su paso. En este ataque participaron hasta 8 divisiones de infantería y 4 blindadas del ejército estadounidense, que cayeron sobre las mermadas divisiones alemanas que llevaban combatiendo en la zona desde prácticamente el inicio del desembarco. En estas unidades se incluyen los restos de 2 divisiones Panzer de élite como son la Das Reich y la Panzerlehr, que a pesar de no ser ya ni una sombra de lo que habían sido un mes y medio antes,
iban a vender cara a su piel. Fue precisamente en la división de las Waffen-SS Das Reich, en la que el sargento Barkmann estaba a los mandos de un carro de combate Panther en las inmediaciones de Lelogey. Barkmann era un veterano que llevaba combatiendo desde el inicio de la guerra en Polonia, posteriormente también en Francia en 1940 y poco después en Rusia. Allí se terminó de curtir en el frente oriental, participando tanto en la Operación Barbarroja como en la contraofensiva de Mastin en Kharkov y posteriormente en la batalla de Kursk. Si bien durante los primeros meses de 1943 estuvo como artillero de un Panzer III y posteriormente como comandante, pronto se le dio un Panther en cuanto estos blindados comenzaron a llegar al frente. Tras participar en duros combates desde la batalla de Kursk hasta la posterior defensa del río Dnieper, la Das Reich fue trasladada al sur de Francia en febrero de 1944 para recuperarse. Unos días después del inicio del desembarco de Normandía, la Das Reich recibió la orden de dirigirse a este sector e inició su larga marcha desde Montauban. Debido a numerosas dificultades que ya analizamos en un programa sobre esta división, la Das Reich no llegó a Normandía hasta principios de julio, a partir de lo cual fue tomando posiciones defensivas. Durante las primeras semanas de julio, Barkmann participó en combates muy intensos en los que comenzó a hacer estragos en las unidades blindadas estadounidenses. En total, se estima que abatió a unos 6 Sherman entre el 7 de julio y el día previo al inicio de la Operación Cobra. Fue precisamente justo unos días antes del ataque estadounidense cuando el Panther de Barkmann sufrió una avería y tuvo que ser enviado al taller de reparación que estaba en la retaguardia alemana cerca de la población de Lelogey. Así pues, cuando el 25 de julio los estadounidenses iniciaron su gran ofensiva, la división Das Reich se encontraba cerca de Perriers, a unos 15 kilómetros al noroeste de donde Barkmann estaba situado con su Panther. Su primera reacción en cuanto su carro de combate estuvo operativo fue dirigirse hacia dicha posición, pero no tardó mucho tiempo en encontrarse con unos soldados alemanes que se estaban replegando y que le informaron de que los estadounidenses habían roto el frente. Además, le indicaron que numerosos Sherman estaban a punto de llegar a su posición. La confusa información de la que disponía le indicaba que unos 15 carros de combate Sherman estaban a llegar y ante tal situación, Barkmann decidió prepararles una emboscada para intentar frenar el solo a toda la columna blindada estadounidense. El sargento alemán y su tripulación se encontraban a 1,5 kilómetros al sur de Lelogey, en una intersección de caminos a unos 16 kilómetros al este de Saint-Lô, que era uno de los ejes de avance principales de la ofensiva estadounidense. La decisión que tomó Barkmann fue la de camuflarse en el lugar, sirviéndose de unas casas y de la densa vegetación, en una posición en la que tenía a la vista la entrada principal, por la que se estaban aproximando a los estadounidenses. De esta forma, en cuanto vio aparecer a los blindados enemigos, Barkmann disparó y abatió frontalmente a los 2 primeros Sherman que lideraban la columna y a un camión cisterna que transportaba gasolina, el cual creó una potente explosión. La reacción estadounidense fue la de rodear a estos 2 Sherman abatidos y llegar hasta la posición del Panzer alemán que les estaba disparando, pero Barkmann continuó disparando y abatió a otros 2 Sherman más que intentaron esta maniobra. Con 4 Sherman abatidos, los blindados estadounidenses restantes decidieron dejar de avanzar y retrocedieron para estudiar mejor la situación. La decisión que tomaron fue la de solicitar apoyo aéreo, y rápidamente el Panther de Barkmann fue atacado por la aviación aliada, que le causó algunos daños, pero que no impidió que el carro de combate alemán pudiese seguir disparando. Así pues, mientras los cazabombardeos atacaban al Panzer alemán, los blindados estadounidenses aprovecharon la confusión para avanzar sobre él, en un intento de sorprenderle. Sin embargo, Barkmann, que era un veterano con muchos años de combate a sus espaldas, estuvo atento en todo momento y abatió a 2 nuevos Sherman más en cuanto se pusieron a tiro. Estando completamente rodeado y sin esperanzas de seguir resistiendo en esta posición aislada, Barkmann decidió retirarse hacia el sur, abatiendo a otro Sherman que durante esta maniobra se puso en su camino. Tras esto, el sargento alemán pudo regresar con su dañado Panther a las líneas alemanas, en donde contó su gran hazaña con la que se le concedió la Cruz de Caballero. A partir de aquí, el sargento alemán se vio envuelto en combates cada vez más desesperados, hasta que finalmente todo el frente alemán se terminó de hundir y pudo escapar por los pelos de la bolsa de Falais. Este enfrentamiento que acabamos de analizar ha pasado a la historia como la esquina de Barkmann,
en la que se constató que el as alemán abatió a unos 9 Sherman y varios vehículos norteamericanos más, frenando durante unas horas a la columna blindada estadounidense. 6 de marzo de 1945. Después de meses atascados en las inmediaciones de la línea Sigfrido, los carros de combate de la famosa Tercera División Blindada estadounidense se abrieron paso hasta el corazón de la ciudad alemana de Colonia, situada sobre el Rin. En el interior de la ciudad se encontraban los restos de la veterana 106 Brigada Panzer, a los que se les había ordenado resistir en Colonia hasta el último hombre. El choque de ambas fuerzas blindadas que tuvo lugar dentro de la ciudad tuvo como consecuencia uno de los duelos más icónicos de la Segunda Guerra Mundial. Además, el enfrentamiento pudo ser filmado en directo, y dichas imágenes serán vitales para la reconstrucción de la batalla que vamos a ver a continuación. En marzo de 1945, en el frente occidental, los alemanes estaban siendo empujados hacia el caudaloso río Rin a lo largo de todo el frente. Colonia estaba destrozada por los descomunales bombarderos aliados y era una sombra de lo que antaño había sido. Sin embargo, como cuarta ciudad más grande de Alemania, todavía representaba un importante objetivo para los aliados. Uno de los edificios más importantes de la ciudad era la impresionante Catedral de Colonia, que aunque estando parcialmente destruida, todavía se mantenía en pie, dominando el centro metropolitano de la ciudad. Dado que el duelo blindado que vamos a analizar tuvo lugar cerca de ella, la catedral servirá como punto de orientación. Pero para llegar allí, primero necesitamos ir un poco hacia el oeste y retroceder en el tiempo. A principios de marzo, las fuerzas estadounidenses de la Tercera División Blindada se encontraban a las afueras de Colonia, después de haber estado combatiendo sin prácticamente descanso desde Normandía. Liderando el avance hacia la ciudad, estaban los 45 carros de combate de la brigada del coronel Leander Doan. De todos ellos, los protagonistas del vídeo de hoy serán el Sherman comandado por el teniente Karl Kellner y el nuevo carro de combate Pershing comandado por el sargento Robert Early. El Pershing, en particular, había entrado en combate por primera vez hacía tan solo unas semanas y contaba con un peso de 46 toneladas, un blindaje frontal de 100 milímetros y un potente cañón de 90 milímetros. Era la respuesta estadounidense al Panther y al Tiger alemán. El plan de ataque aliado era avanzar por cada flanco de la ciudad, cerrando cualquier escape hacia el norte o el sur, mientras que, al mismo tiempo, una columna central liderada por los blindados del coronel Leander Doan se abriría paso por el corazón de la ciudad para capturar la catedral y, con suerte, el vital puente de Hohenzollern sobre el Rin. Junto a ellos iba un grupo de periodistas, ansioso por filmar escenas de combate aún a riesgo de morir. A medida que los blindados estadounidenses se acercaban a Colonia y comenzaron a penetrar en las afueras de la ciudad, la resistencia opuesta por los alemanes fue en aumento. Fue aquí donde la infantería obtuvo el protagonismo, al tener que capturar las casas de cada calle para impedir que un soldado alemán equipado con un Panzerfaust destruyese los carros de combate estadounidenses. La ciudad estaba defendida por unidades alemanas muy mermadas, que se venían replegando a toda velocidad desde el oeste. En su mayoría, eran efectivos pertenecientes al Volkssturm y a varias divisiones Volksgrenadiers, que no sumaban los 400 o 500 efectivos, junto con la 106 Brigada Panzer, que todavía disponía de varios carros de combate tipo Panther en su plantilla. A media tarde del 5 de marzo, los estadounidenses comenzaron a abrirse paso hacia el interior de Colonia, consiguiendo penetrar hasta las inmediaciones de la catedral en tan solo unas horas. Debido a que sabían que la línea defensiva principal alemana se había establecido justo en la orilla del Rin, frente a la catedral, los estadounidenses pausaron sus ataques durante la noche y se reorganizaron para atacar al día siguiente. Al otro lado de la ciudad, los alemanes también se estaban preparando. A última hora de la tarde, varios Panzer IV pudieron llegar a la ciudad
después de un viaje infernal bajo continuos ataques aéreos. A primera hora del 6 de marzo, la situación en Colonia era la siguiente. Un grupo de 4 Sherman y el Pershing comandado por el sargento Robert Early había avanzado justo por el centro de la ciudad y se encontraba muy cerca de la catedral. Un segundo grupo, en el que estaba el Sherman del teniente Carl Kerner, había avanzado por el flanco derecho y también se encontraba muy cerca de la catedral. De esta forma, el objetivo era que ambos confluyeran en la plaza de la catedral de Colonia. A solo unos pocos metros de distancia, los dos grupos se encontraban en contacto por radio en todo momento. Cerca de ellos se encontraba el equipo de camarógrafos que estaba a punto de filmar toda la acción. En el lado alemán, un Panzer IV y 2 Panthers se encontraban cerca de la catedral, decididos a impedir que los estadounidenses cruzasen el río Rin. Al mando de uno de los Panthers estaba el sargento Wilhelm Vantelbord, un experimentado comandante de carros que portaba la Cruz de Hierro de primera clase, perteneciente a la 106 Brigada Panzer. Según las órdenes que había recibido, el sargento alemán debía resistir con su dotación hasta el final y en un túnel justo al noreste de la catedral aguardaba la llegada de los estadounidenses. En este tenso escenario, un vehículo civil, conducido por un tendero local con su empleada de 27 años como pasajera, hizo aparición justo en mitad en donde se iba a producir el enfrentamiento blindado, aparentemente tratando de escapar del enfrentamiento que se aproximaba en la ciudad casi desierta. Sin saber muy bien de quién se trataba, el Pershing de Robert abrió fuego y acabó con la vida de ambos civiles. Prácticamente al mismo tiempo, sabiendo que el avance de los estadounidenses sería imposible de detener, los alemanes destruyeron el puente ferroviario de Hohenzollern, situado justo detrás de la catedral, dejando aisladas a sus propias tropas que se encontraban en la orilla occidental del Rin. A partir de este punto, ya no había ninguna salida para esos alemanes que se vieron obligados a combatir hasta el final. Con cada blindado puesto en alerta, el Panzer IV alemán fue avistado por los estadounidenses, que rápidamente abrieron fuego sobre él. Los disparos alcanzaron el edificio que estaba al lado del Panzer IV, que se vino abajo sobre el blindado alemán. Así pues, el Panzer IV quedó lleno de escombros y su torreta quedó bloqueada. Rodeados, superados en armamento y desmoralizados por la voladura del puente y el daño que su propio Panzer IV acababa de recibir, el sargento Gustav Schaffer dio la orden a sus hombres de que abandonasen el Panzer. Tras salir corriendo de su blindado, se dirigieron a un sótano cercano a la catedral para continuar combatiendo como infantería. Con el camino ahora despejado, el Pershing avanzó cautelosamente hacia la catedral, con la infantería y el equipo de cámara siguiéndolo. Poco después del mediodía, la columna estadounidense se encontraba cerca de llegar a la orilla del Rin. Para los estadounidenses, todo parecía ir bien hasta que emergieron por esta calle que estamos viendo en el mapa, en la que la catedral ya es visible, encontrándose a solo unos cientos de metros. Nada más asomarse, uno de los Sherman recibió un impacto directo de uno de los carros Panthers que estaban junto a la catedral, al que tras solo 7 segundos se sumó otro proyectil que dejaron fuera de combate al carro blindado americano desde una distancia de unos 350 metros. Conmocionado por lo que había presenciado y sin saber la ubicación exacta del carro de combate enemigo, la tripulación del segundo Sherman comenzó a retroceder para cubrirse detrás de un montón de escombros, pero también fue alcanzado por el Panther oculto. En menos de un minuto, los Shermans habían sido noqueados por un enemigo invisible y 3 hombres habían perdido la vida. Pero, ¿dónde estaba exactamente este tanque enemigo? El Panther, perteneciente al sargento Wilhelm Vantelbord, estaba situado bajo este puente que estamos viendo en pantalla, cerca de la estación de tren, y fue desde esta posición desde la que abatió a los 2 primeros Shermans. Consciente del peligro, Robert, que estaba situado en el callejón de la izquierda, decidió obtener una mejor vista desde un lugar seguro, antes de arriesgarse a entrar con su Pershing en la plaza de la catedral.
Desmontado, Robert entró dentro de un edificio cercano y desde allí pudo ver parte de lo que estaba ocurriendo en la plaza. Mientras estaba allí, pudo ver cómo el Panther alemán salió de su escondite y adoptó una nueva posición para cubrir las 3 entradas posibles hacia la plaza de la catedral. Tal y como vamos a ver a continuación, esta fue una muy mala decisión, ya que el carro de combate alemán quedó completamente expuesto. Una vez de vuelta en su carro de combate tipo Pershing, Robert comenzó a avanzar para enfrentarse contra el Panther alemán. Por su parte, los reporteros estadounidenses se quedaron dentro de un edificio cercano y se dispusieron a grabar el combate. El Pershing avanzó justo por la calle de Marcellen, encarando al Panther alemán por su flanco derecho. En ese momento, el Panther alemán estaba apuntando hacia la calle central, en la que acababa de abatir a 2 Shermans y no se esperaba que un Pershing le apareciese por ahí. Una vez que lo detectó, ya fue demasiado tarde. Tras unos segundos en los que el sargento alemán dudó de si se trataba de un carro de combate alemán o estadounidense, debido a que era la primera vez que veía ese modelo, dio órdenes para orientar su cañón a la derecha. Mientras que el Panther giraba su torreta hacia su derecha, el Pershing abrió fuego a una distancia de unos 110 metros, fallando el primer disparo. Rápidamente, el carro de combate estadounidense disparó por segunda vez y en esta ocasión obtuvo un impacto directo contra el carro de combate alemán. Mientras el Panther alemán comenzó a arder, y tal y como se puede apreciar en estas imágenes, la tripulación superviviente abandonó el blindado para intentar salvarse. Tras la destrucción del carro de combate alemán, la débil resistencia alemana en las inmediaciones de la catedral pronto se vino abajo, y la batalla finalizó a las pocas horas. Para el día siguiente, los estadounidenses consiguieron cruzar el puente de Remagen a unos 50 kilómetros al sur y comenzaron a cruzar el río Rin. A modo de curiosidad, los 3 protagonistas principales de la batalla sobrevivieron a la guerra. Por un lado, tenemos a Robert Early, que comandaba el Pershing, y por otro, a Gustav Schaffer, que había comandado al Panzer IV abatido, y a Wilhelm Vantelbord, que estaba a los mandos del Panther destruido por Robert. En un viaje en el año 2013, Robert Early se reunió con Gustav Schaffer justo en el lugar en el que hacía 68 años ambos hombres se habían enfrentado. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la situación en Berlín se deterioraba rápidamente tras la ofensiva final sobre la capital, iniciada por Zhukov el día 16 de abril. Durante los días 22 y 23, Berlín quedó completamente rodeada por el Ejército Rojo, y en su interior, los últimos soldados alemanes se preparaban para su batalla final. De entre todas las fuerzas alemanas que quedaban en Berlín, había una pequeña unidad muy especial compuesta por 12 Tiger II que se habían ido replegando desde las colinas del Silu. Debido a su potencia de fuego, estos últimos Tigers alemanes iban a vender muy cara su piel, y eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación en este programa. El 24 de abril, los soviéticos llegaron al anillo ferroviario de Berlín, siendo esta la última línea defensiva de la ciudad, antes del distrito gubernamental, apodado como la Ciudadela. Una de las unidades alemanas más famosas que combatió en este sector fue un pequeño grupo de voluntarios franceses pertenecientes a las Waffen-SS, liderados por Gustav Krunkenberg. Durante los días 25 y 26, los ejércitos soviéticos continuaron presionando por todos los flancos del cerco que habían establecido en Berlín, hasta que para el día 27, los últimos soldados alemanes se vieron obligados a retroceder hasta el distrito central. Generales como Krunkenberg enviaron avisos al búnker de Hitler, en el que alertaban de la posibilidad de que toda la defensa alemana se viniese abajo en menos de 24 horas. Esta crítica situación significaba que Hitler podía ser capturado en cualquier momento. A partir de este punto, el avance soviético se centró en los accesos principales de la ciudadela desde el sureste, el sur y el norte, lo que llevó al gran combate que se produjo en la Cancillería del Reich. En ella,
los contingentes extranjeros de las SS lucharon ferozmente debido a su motivación ideológica y a la creencia de que la captura significaría una muerte segura. Durante este tiempo, los Tiger II del batallón Panzer pesado SS 503, que habían sobrevivido a la batalla de las colinas del Silu y a los primeros enfrentamientos dentro de la ciudad de Berlín, también se habían ido replegando poco a poco hasta la última línea defensiva de la capital del Reich. A modo de curiosidad, esta unidad también participó en la ofensiva alemana conocida como Operación Solsticio, con la que los alemanes frenaron el avance soviético sobre Berlín a mediados de febrero. La ciudad, que alguna vez fue un símbolo de orgullo alemán, ahora se había convertido en un campo de batalla, con sus históricos puntos de referencia oscurecidos por el humo y el polvo de una destrucción sin límite. Así pues, mientras los últimos carros de combate se retiraban al corazón de Berlín, el paisaje urbano se transformaba en un campo de batalla surrealista. Calles que alguna vez estuvieron llenas de civiles, ahora resonaban con el ruido de las orugas de los blindados y el rugido de sus motores. Los soldados del batallón Panzer pesado SS 503, endurecidos y decididos, posicionaron sus formidables Tiger II en las mejores posiciones que pudieron dentro de la ciudadela, en un intento de frenar el imparable avance de las fuerzas soviéticas. Pese a que apenas tenían combustible y munición, estaban decididos a afrontar su último combate con la mayor ferocidad posible. De esta forma, estos 6 Königsdeutsche restantes se convirtieron en la última línea de defensa en la desesperada lucha por Berlín. Durante los últimos días de abril, los soviéticos continuaron presionando de forma implacable y su infantería continuaba avanzando en medio de la lluvia de disparos y explosiones. Los Königsdeutsche, aunque superados en número, se convirtieron en el núcleo central de la resistencia a ultranza. Con sus casi 200 milímetros de blindaje en el frontal de su torreta y su imponente cañón, continuaban siendo objetivos muy difíciles de destruir. De esta forma, estos 6 Tiger restantes, maltratados pero resueltos, se habían ganado su lugar como símbolos indomables de la resistencia alemana. En mitad del sector de la ciudadela, donde las maravillas arquitectónicas como el Reichstag y la Puerta de Brandenburgo se ergían, los últimos Königsdeutsche fueron ubicados en parejas, cerca de la estación de tren de Potsdamer Platz, situada en la esquina sureste del sector del gobierno. Desde esta ubicación, tenían a tiro la mayor parte de posiciones por la que los soviéticos podían penetrar en el distrito gubernamental, ya fuese desde el norte o desde el sur. 2 de estos pesados carros de combate fueron el 314 del sargento George Diers y el número 100 del sargento Karl Körner, que fueron asignados a una misión estratégica. Debían avanzar hasta la estación de tren de Potsdamer Platz y mantener la posición durante el mayor tiempo posible. Esta misión era crucial, ya que de ellos dependía en gran medida que las defensas de Berlín continuasen resistiendo, mientras supuestamente una serie de ejércitos alemanes se dirigían hacia allí para salvar la ciudad. Karl Körner era un soldado experimentado y era conocido por su destreza en el campo de batalla. Según fuentes alemanas, que casi con total seguridad estén algo exageradas por la propaganda de guerra, durante los últimos 3 meses se le atribuyeron la destrucción de casi 100 blindados soviéticos. Una vez recibieron la orden, los 2 carros de combate comenzaron a avanzar por las calles devastadas por los múltiples bombardeos, provocando un atronador estruendo y consiguiendo levantar la moral de los soldados más comprometidos con la lucha. Fue así como una vez que ocuparon su nueva posición, los 2 Königsdeutsche estuvieron combatiendo durante los últimos días de abril, en un intento de frenar la marea de carros de combate soviéticos. Al caer la tarde del 30 de abril, el Tiger de Körner quedó inmovilizado por un impacto directo, y sin más munición ni posibilidades de moverse, la tripulación tuvo que abandonar el blindado. Por otro lado, el Königsdeutsche de Diers pudo seguir operativo y por lo tanto combatiendo, con una cuenta de 39 carros de combate soviéticos destruidos, convirtiéndose así en un símbolo de la resistencia alemana. La noticia de la muerte de Hitler, que llegó a Berlín durante el día siguiente, marcó un punto de inflexión en la batalla.
La moral alemana se desplomó y los pocos combatientes que quedaban o bien fueron siendo abatidos o bien se terminaron rindiendo. Ante tal situación, el sargento Diers decidió finalmente escapar de la asediada ciudad para intentar salvarse. La única ruta de escape era un precario viaje a través del puente de Weidendammer hacia Spandau, en el norte de Berlín. Con su Königstiger todavía operativo, Diers, junto con un gran grupo de soldados alemanes y civiles que intentaban salvarse, comenzó a dirigirse hacia el norte mientras continuaba combatiendo. La fuga comenzó sobre las 9 de la noche, y en ella participaron varios grupos que se dividieron para aumentar sus probabilidades de éxito. En uno de ellos estaba Martin Bormann, junto con otras personalidades que hasta hacía unas horas habían estado en el búnker de Hitler. El Königstiger 314 de Diers lideró la carga cruzando el puente de la presa Weidendammer con cientos de tropas alemanas y civiles a cuestas, que fueron masacrados en el fuego cruzado que se produjo durante el cruce. Al poco de llegar a Humboldt Park, unos 2 kilómetros al norte del puente, su carro de combate fue finalmente inutilizado por una mina que los propios alemanes habían colocado en una de las calles mientras preparaban la defensa de la ciudad, y Diers y su tripulación tuvieron que continuar su huida a pie. Finalmente, Diers y su tripulación pudieron escapar de Berlín y pudieron sobrevivir a la guerra. Su compañero Kalkbrenner pudo sobrevivir a la guerra al igual que Diers, y murió en el año de 1997 a los 77 años de edad. Y bien, ¿qué os ha parecido la historia de los últimos Tiger que defendieron Berlín? Estoy seguro de que os gustaría seguir analizando este acontecimiento de una forma mucho más amplia, y por eso, en la descripción, os he dejado un programa que grabamos con Daniel Ortega hace unos meses en el que analizamos la última batalla de los Königstiger en Berlín. Gracias a todos los que formáis parte de esta comunidad, especialmente a los miembros que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.